¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Esto toca martes, es día 26. Galicia casi confinada, dice el principal de los asuntos del periódico en el día de hoy. Con eso se dice todo o casi todo. Por decir, lo que queremos es que se digan cosas aquí, que para esto es un programa de análisis y de interpretación de la actualidad, con nuestros invitados hoy, a los que ya saludamos. Don Francisco Novo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Buenos días. Muy bien. Aquí está también Lalo Pavón. Hola Lalo, muy boas. Muy boas. Y nos acompaña también Javier Río. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un placer. Vamos allá con la lectura de los titulares, la portada del periódico, para a partir de ahí escuchar las opiniones de nuestros invitados hoy. Decía que el titular principal es Galicia casi confinada y ahí lo tienen ustedes en pantalla. Para añadir estos tres epígrafes que ven ahí. La Xunta decide cierre total de la hostelería, salvo para llevar, y el comercio no esencial a partir de las 18 horas. Cierra perimetralmente todos los municipios y limita al máximo la actividad social, deportiva y cultural. También las fuerzas de seguridad detectan más peleas y los psiquiatras advierten de los efectos a largo plazo. La Xunta, Diputaciones y Concellos no logran un acuerdo para coordinar la ayuda a la hostelería. Y en la fotonoticia, pues susto morrocotudo, el que tuvo lugar ayer en el túnel de Folgoso. Cortada la A52, la autovía A52, por un incendio. Se produjo en un camión que transportaba turismos en el túnel de Folgoso, en la autovía A52 a la altura de Cañiza, que obligó a cortar la comunicación entre Ourense y Vigo desde las 7:30 de la mañana. En el incidente no se produjeron daños personales pese al fuego y la intensa humareda en el interior del túnel. En la parte baja de la portada incorporamos otro asunto más: la anulación de las escuchas deja en el aire el juicio por narcotráfico de la operación Zamburiña. La decisión de la audiencia deja a la acusación sin apenas argumentos al anular también registros y la autoinculpación de una de las investigadas. Y ya en más noticias, tres sumarios más. La primera de ellas, o el primero de ellos, la Real Academia de Belas Artes abronca a Jácome por denigrar a los creadores. La Xunta incluye en los fondos de la Unión Europea 5 obras viales para Ourense y la provincia perdió el 57% de los turistas en 2020 por el COVID. Son estos los asuntos de la portada, a los que incorporamos también las referencias en la parte superior, relevo en sanidad, y ya se despide hoy del Ministerio sin rendir cuentas al Congreso. Al otro lado, una llamada a la lectura, porque hoy se publica en páginas interiores el suplemento Más Deporte. El deporte autonómico y local aprieta el botón de pausa, dice ese titular. Es martes 26 de enero del 2021, esa es la portada. A partir de ahí vamos a escuchar pues las opiniones de nuestros invitados hoy. Galicia casi confinada y un montón de matices a este titular principal que les leíamos hace unos instantes. Bueno, escuchamos ya las opiniones. Era de esperar, Paco. Llevaste una sorpresa cuando viste el nivel de restricciones que explicaba ya el presidente de la Xunta. Cuéntanos. Bueno, yo lo que sí tenía claro, como seguramente vosotros, los ciudadanos, que era necesario tomar una medida. El nivel de personas infectadas era creciente, llegaba ya a cifras muy importantes, y lo peor de todo es que la gente todavía, y con eso no tenía miedo, seguía habiendo fiestas, sigue habiendo reuniones de más de lo que está permitido, y eso tenía que tener un punto y final y marcar un paso más firme, porque si no nos podemos convertir en un tema de un futuro triste. Lalo. Pois sí que era máis ou menos esperado, non sei si exactamente esas medidas, porque, bueno, en algúns sitios son moi similares as que se están tomando noutros sitios con lixeiras variacións. Sí, era esperar, como dice Paco, a deriva na que estábamos metidos obliga a tomar decisións, porque isto está desbocado e en algún sitio e con algunha fórmula habrá que lograr que se incline a curva hacia baixo, non? E deixemos de ter as cifras que temos.
O que pasa é que agora probablemente non é o momento, pero habría que abrir ou reabrir o debate de hai un mes ou de un mes e pico, cando todo o mundo clamaba ou amenazaba con incumplir cualquier norma restrictiva no Nadal, ¿no? Porque, bueno, parecía imposible que se limitase de forma en fin, notoria aos encontros e as festas, e as autoridades foron sensibles a esa presión e aceptaron a ablandar as medidas de control e de precaución. Bueno, pois o precio estaba cantado e foi así. Logo, eu creo que a lección que hai que extraer, que xa deberíamos ter sabida a estas alturas, e é que a veces as masas equivócanse. Unha cousa é o que desexamos e a outra cousa é o que temos que facer. E aí a veces collemos polo camiño que non era. Neste caso foi así. Bueno, pues ahora temos que asumilo. Sí, Javier. Sí, bueno, es cierto que la sociedad, como que decía Lalo, es así. Hace un mes reclamaba de alguna forma que la Navidad fuera algo lo más parecido posible a lo que fue siempre, pero tampoco... Sabemos la Navidad. Sabemos la Navidad, pero ojo, tampoco solo la gente. El propio presidente de la Xunta, en una declaración, en algún vídeo viral, decía que había que salvar la Navidad y la gente que estaba trabajando y que vivía de alguna forma de esta época. Es decir, y era el presidente de la Xunta el que hoy toma estas medidas y que está muy acostumbrado a echar las culpas a todo el mundo menos a él mismo. Aquí todo el mundo nos equivocamos, es una pandemia muy complicada, es una situación muy difícil de gestionar. Y está claro que no solamente en España, en el conjunto de los países del mundo estamos viviendo una tercera ola realmente dramática. Y por lo tanto estas medidas posiblemente sean necesarias. Yo parto siempre del principio de que son los expertos los que marcan el camino y los políticos que por lo general no sabemos de pandemias como es natural, tenemos que hacer lo que ellos nos indican. Y yo creo que lo que está haciendo el presidente de la Xunta es lo lógico, porque así lo indicarán los expertos, como cuando el ministro Illa o el gobierno de España hacen lo mismo a nivel nacional, porque también lo marcan un comité de expertos, que son los que realmente tienen que marcarnos el camino, y es la única o el único camino que nos queda a todos, no veo otra solución. Sí, eu creo que no Nadal o prevera ou ao deseñar a estrategia de celebracións do Nadal non houbo equivocación. A xente e os expertos sabían que nos iba a costar moi caro. O que pasa é que en aquel momento poñíase na balanza a paz social, a necesidade e tamén a cuestión económica do comercio, pero poñíase na balanza e, bueno, tratouse de facer un ten con ten que non... E iso foi por a presión social. Pero eu quero recordar un argumento que utilizo moitas veces, e é que se os gobernantes, que a veces son tan sensibles a atender ese sentido de opinión que se temos na rúa, se os cidadáns ahora mesmo lle preguntáramos se queren pagar impostos, a ver cuántos dirían que sí. Sin embargo, hai que pagar impostos. E pagamos os impostos, uns máis que outros, pero pagamos os impostos. E entonces, hai cousas que non son negociables. Si salvar un ben superior obliga a medidas impopulares, pois teremos que ir acostumbrándonos a cargar con elas, porque senón as consecuencias son que despois cargamos co que non queríamos e ademais con un sobrecosto altísimo, ¿no? La situación es efectivamente medible. Quiero decir, ahora está el número de contagios, el número de fallecimientos, es decir, los que se daban ayer absolutamente pavoroso. Es decir, la manera que nos estamos acostumbrando a sumar muertos es terrible. Es decir, parece que estamos inmunizados. La cantidad de contagios que se están produciendo, cómo están las instituciones sanitarias gestionando los ingresos, las UCIs y todo eso. Y si eso no fuese poco, resulta que ahora pues la factura económica va a ser muy cara, ¿no, Paco? Todos decíamos en aquella época de la Navidad que luego se iba a pagar una factura muy cara. Sí, pero a lo mejor la factura que nos toca pagar ahora es superior a la que sí, estamos de acuerdo, pero sí que era una cosa que asumíamos, que si nos excedíamos de las limitaciones marcadas íbamos a tener problemas. Y así ha sido. A mí, verdaderamente, después de haber
comentado ya el problema que tenemos en este momento, que se disparó el tema del contagio de manera tremenda, me preocupa el sector sanitario. ¿Hasta cuándo y cuándo pueden llegar a tener cubiertas las necesidades mínimas para poder atender a la gente que tiene que pasar por allí? No me extraña que den sepultura a una persona que está viva y que dejen de entrar a que realmente ha fallecido. Es decir, hay una presión tan grande en la residencia, en lo que es las salas más complicadas de que atienden a la gente con el virus, que no hay control. Y es posible que los médicos, que las enfermeras, que los que trabajan allí puedan hasta sufrir algunas consecuencias derivadas de este pressing que están sufriendo porque quieren atender a la gente. No es porque se lo obliguen, pero son responsables y saben que tienen que atender al servicio ordinario, habitual, y lo que está cayendo allí todos los días. Sinceramente, los quiero felicitar a todos porque están haciendo un esfuerzo impresionante, pero que la administración sanitaria en este caso no puede mirar para otro lado. Pero eu creo que as autoridades sabían que isto ou algo parecido, e os expertos, desde logo, iba a suceder. O que pasa é que cederon a presión, eu creo que tamén animados ou espoleados pola presencia e por o balbordo que se estaba creando en aquel momento por a chegada da vacuna. Eso que non iba a resolver os problemas en 15 días nin en 20 días, pero sí que iba a crear un estado de ambiente, de opinión, de confianza en que, aínda que as cifras foran malas, se o avance era importante no ritmo de vacunación, íbase xenerar un, digamos, equilibrio de esperanza ante as malas noticias. O que pasa é que os laboratorios, que, en fin, se deron moita prisa con inxentes axudas públicas, desde o minuto 1 estuveron pensando no negocio tanto ou máis que nos efectos da vacuna. Por lo menos os dirixentes dos laboratorios. E agora que Pfizer xa fixo o negocio, o sea, xa, ainda que non vendan a vacuna máis, xa fixo o seu negocio, e Moderna pois teno prácticamente feito porque teñen pechados contratos importantísimos, están acomodando a como lles vai salindo máis barato e máis fácil o seu traballo. E o ritmo de vacunación que nos habíamos imaginado que iba a ir non vai a ir por aí. Las fuerzas de seguridad detectan más peleas y los psiquiatras advierten de los efectos a largo plazo. Ahí dentro de una entrevista con un experto que habla de que la cuarta pandemia será los efectos secundarios a nivel psicológico, lo que nos hacía falta. Pero casi é lógico, ¿no? Lo que nos hacía falta. En todo caso, sí que tendríamos que, perdón, Lalo, recurrir a la responsabilidad, como siempre. Este fin de semana hubo una oportunidad para que la gente esa es una señora que casi nadie conoce, para saber si está contagiada, si no lo está, tener la tranquilidad. Sí, lo de los más de 2.000 ourensanos que no llegan a asistir más que el 50% como máximo, no llegó al 50%. No, superó. Lo que pasa es que había 2.000 y pico personas que estaban convocados para hacerse la PCR y decidieron no ir. Claro, decidieron no ir. Bueno, pues yo creo que es una oportunidad que se pierde, porque la tranquilidad y lo que puedes estar haciendo que es evitar que contagies a otra persona. Claro, pero unha porcentaxe altísima é de xente menor de 40 anos. Sí, pero es igual, quiero decir. Sí. Claro, de esa edad. Es que vamos a ver, si no tienes conciencia de tu responsabilidad, si no tienes conciencia de tu papel dentro de una sociedad cuando tienes menos de 40 años, pues a lo hay mejor... conciencia de que tienes menos peligro. Bueno, pero corres menos peligro. No está fuera del peligro. Exacto, con peligro pues hay llama que... atención Pues eso, entonces todavía me preocupa más, porque entonces significa que esa gente no lee un periódico, no escucha una radio, no ve una tele, vive absolutamente en los mundos de Yupi, porque los datos están dando pues los contagios, los efectos secundarios, los problemas que hay de que este virus no conoce fortalezas, es decir, las debilita todas. Entonces, eso me preocupa más, porque después de ser irresponsables y no ir a hacerse la prueba, cuando le llaman resulta que no van. A mí me parece una irresponsabilidad. Porque creen que con ellos no va. Bueno, entonces todavía, como digo na miña aldea, hacemos un pan como unas... Dejamos ahí en puntos suspensivos. En fin, bueno, vamos a ir a pausa publicidad. ¿Qué te parece esa
falta de responsabilidad la tildamos aquí. Yo creo que podría encajar bien con esa gente que fue llamada a acudir a hacer la PCR y que no fue. Sí, no, es que, a ver, yo el día de fin de año que quería llegar a mi casa a la 1:30 porque tenía que llevar a mi madre a su casa, es decir, cumpliendo estrictamente las normas que se marcaban, además a toda velocidad, contabilicé tranquilamente 4 o 5 personas en actitud más que sospechosa con bolsas para ir a fiestas en pisos. Y eso en ese viaje que es desde la zona del jardín a la zona de las lagunas. Sí. Entonces ya aquel día me quedó claro que la responsabilidad no es precisamente nuestro fuerte como sociedad. Como es una señora que no conoce a nadie, decía Lalo. Bueno, permítanos un pequeño alto para la publicidad. En nada volvemos a estar de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes. Recuerden que hoy nos acompaña en tiempo de análisis y opinión Francisco Novoa, Lalo Pavón y Javier Rey. Bueno, un último asunto como hechos, digamos que colaterales a esta cuestión de la pandemia, mezclado con la cuestión política. El relevo en sanidad. El ministro Illa se despide hoy del ministerio sin rendir cuentas en el Congreso, dice el periódico en su portada. ¿Creéis que lo ha hecho bien Illa? ¿Algo a su favor, algo en su contra? Paco. Pues yo no echaría tanta culpa al ministro Illa, porque creo que hizo, dentro de las circunstancias que se dieron de hoy para hoy y de arreglar un montón de cosas que había que poner en marcha, seguramente la culpa no ha sido de él. Tendría errores, porque la información le viene de otras personas. En definitiva, como hemos dicho antes, creo que hacer ese trabajo es muy difícil. Se habrá equivocado en algo, pero hizo otras cosas que acertó. Estuvo en el peor momento de su historia, en ese sentido, porque había un desorden total en las clínicas, en las residencias de mayores. Yo creo que hay que ser un poco también agradecidos, porque seguro que cometió fallos, pero que intentó que las cosas fueran lo menos malas posibles. Señor Pablo. Pois seguro que cometeu fallos, é evidente. O que pasa é que tamén é fácil contrapoñer que cualquier outra persoa no seu lugar e no seu momento habría que ver que habría ocurrido. E ademais sucedeu a Salvador Illa, que era un señor, bueno, desconocido na política española, sí, que Pedro Sánchez probablemente pensando que facía un guiño ao independentismo catalán, porque sempre foi un home de paz e con capacidade de diálogo, bueno, para entenderse, para aprobar os orzamentos, que sería máis fácil tender pontes co independentismo catalán, pois puxo nun ministerio no que non tiña prácticamente atribucións nin competencias, nin moitos dolores de cabeza. A realidade a veces dá un chimpo, o que non era, o sea, ministros dos que se esperaba que estuveran no foco do huracán, na boca do huracán, non sabemos nada deles, nin que existen, e Salvador Illa foi o que capitaneou o 80 ou 90% do protagonismo do goberno. Xa digo, sin competencias, que as comunidades autónomas na primeira ola, desde a mitad da primeira ola, reclamando competencias para sí que se había arrogado o goberno, e agora na segunda ou na terceira ola reclamando ao ministro que asuma competencias que antes pedían as comunidades autónomas. Bueno, eu creo que a historia o vai a estudar de forma benévola. Seguro, a mí me apasionan los retos y me apasionan las cosas que son complicadas, pero nunca me hubiera gustado estar en el lugar de Salvador Illa. Y creo que ya diría ni al 99% de la gente, ¿no? Y yo me estoy imaginando el día que le dieron la competencia, tranquilo Salvador, que es un ministerio que va a pasar desapercibido, el Ministerio María, que no va a haber ningún problema, que las competencias de las comunidades autónomas, ¿quién puede imaginar semejante huracán o maremoto que se le avecinaba a este hombre, ¿no? Yo creo que efectivamente gestionar esto era súper difícil. Él tuvo que basarse siempre, como decía antes, en la opinión de la gente que sabe. Lo ha hecho con muchísima mesura, con muchísima capacidad de diálogo. Ha tenido muchísimas situaciones complejas con comunidades autónomas, con conselleiros, con presidentes, con su propio gobierno, con los socios de gobierno. Es decir, y sin embargo nunca hemos escuchado una palabra diferente a otra en una situación terrible. Por lo tanto, yo, claro, evidentemente, ¿qué voy a decir yo que soy del Partido Socialista y es compañero mío? Pero yo creo que el juicio de la historia le dará un lugar importante. Pero, lo más importante,
a las pruebas me remito. El premio que lleva, entre comillas, lo de premio, que es otro marrón mucho más complicado, es ser candidato a presidir la Generalitat en un sitio donde habitualmente los partidos no independentistas no alcanzan en elecciones autonómicas un buen resultado. Y los estudios de opinión, al menos, dan una posibilidad a que esto no sea así, gracias, yo creo, a que los ciudadanos de Cataluña están valorando de forma muy positiva lo que él ha hecho. Lo que pasa es que en este caso se superponen a lo mejor dos planos. Uno, en la afinidad personal, que al parecer este señor efectivamente tenía cierta capacidad de empatía, pero él no estaba ahí para contar chistes. Es decir, otra cosa es la gestión pública, que como consecuencia de lo que le vino encima, y hay una cosa que creo que en política, y es la capacidad. Y si la capacidad no es la suficiente como para hacer frente al problema, hay que retroceder y marcharse. Sí, sin duda. Así de claro. Sí. Y los hechos, es decir, independientemente de su categoría, que yo no dudo que la tenga, decir, pero los hechos terquearon semana sí, semana no, con determinadas situaciones. Claro que las comunidades autónomas hicieron el ahora me conviene y ahora no me conviene, pero quiero decir, él pues al frente de una institución donde se decía que no hacían falta mascarillas porque no las había, donde se gestionó la compra de determinado material de aquella forma, donde se hizo el reparto que se hizo, bueno, a lo mejor la historia le juzgará benévolo. No tengo yo intención ninguna mandarle al pozo de los infiernos, pero lo hecho cierto es que entre las comunidades autónomas y el gobierno central estamos como estamos, y no estamos bien. Sí, pero no está bien en ningún país del mundo. Yo, sinceramente, esta pandemia, quiero decir, es que estamos hablando de algo realmente... Pero en otro país del mundo, a lo mejor los ministros de Sanidad están siendo juzgados. Están siendo juzgados por sus hechos y no están siendo promocionados a empresas políticas de otro fuste cuando está lloviendo de la manera que está lloviendo. Bueno, luego simplemente vuelvo a decir lo mismo, que gestionar esto era tremendamente difícil, seguro que ha cometido no un error, muchos errores, pero lo ha cometido también el presidente de la Xunta y lo ha cometido el presidente de la Comunidad Valenciana, o sea, es una situación tan extremadamente compleja que el que se viera en esa situación no quiero pensar lo que hubiera pasado. Sí, Paco. No, aún así, yo creo que si alguien tiene un poco de culpa o más culpa, ha sido el gobierno. Él ha estado desatendido muchas veces, no han escuchado a las comunidades autónomas con el ofrecimiento que se ha hecho en algunos momentos de este trance, y creo que ahí él solo y ya solo no podía resolver estos problemas. Y la colaboración en algunas infraestructuras y en medios sería mejor si se contara con el conjunto de las comunidades autónomas. Bueno, quiero plantear un último asunto ya en la página 15 del periódico y también con el titular en portada correspondiente. Bueno, en portada dice: la Real Academia de Bellas Artes abronca a Jácome por denigrar a los creadores. En las páginas interiores, la Academia de Bellas Artes critica el desprecio cultural. La institución insta a Jácome a reconsiderar la potenciación de los espacios que quiere cerrar. Lalo, te escuchamos. Bueno, pues no me extraña. Corto, me parece. Que, por cierto, me da la sensación de que es la primera entidad que trasciende a decir a este hombre, ante el más absoluto de los silencios... Témolo dito, eso temos comentado aquí moitas veces, non? O silencio que nos atrona en este asunto, non? Porque o silencio hai veces que é un dos ruidos máis insoportables, e o silencio ahora mismo atrónanos en esta cosa. Pero só a uns cuantos, o resto non. Aquí todo está ben, todo vai ben, ao parece, estamos cómodos, estamos, bueno, entón non me extraña que, en fin, estabas esperando algo por o estilo, ¿no? Que algunha institución que ten que ver ca cultura alce a voz, poña os puntos sobre as íes. Bueno, voto en falta outros pronunciamentos públicos e privados, colectivos e individuais. O sea, votas en falta pronunciamentos ao respecto que se poderían estender a outras áreas tamén. Pero a cultura é un dos puntos, dos talos de Aquiles da situación actual, porque o alcalde non considera a cultura, cree que é unha cousa superflua e el confunde os pasatempos ca cultura, e é tanto máis extraño que el sempre viviu a conta de un sector da cultura. Pero, en fin, a vida ten estas cousas así
de atrabiliarias e de tal. El cree que a cultura é unha cousa que non sirve para nada e que non... Que quere a cultura que se la pague. Claro, cousas así e tal. Cepillouse a banda de música con anuencia do Partido Popular, tal. Cepillaron o Festival de Cine no Concello ca anuencia de todo o mundo, escaparon do outono fotográfico, en fin, das iniciativas máis importantes que tiñan. O da banda, quero recordar que cando a laminaron, vivía un dos millores momentos da súa historia, máis brillantes da institución na súa historia. E aí estamos. Nadie dixo nada, nadie se pronunciou, en fin, un acto no liceo promovido por un profesor que nin siquiera é músico, aínda que sí moi aficionado á música, que é Arturo Fernández, ex profesor catedrático de literatura, pero non houve máis, que a min me conste, non houve máis posicionamentos, nin máis os actores últimamente, pero nada máis. Sí, Javier. Bueno, en Ourense desde siempre, o desde que yo llevo en política, ya desde que la sigo, hay dos o tres mantras que se utilizan siempre. Bueno, pues Ourense es una ciudad termal, Ourense es la Atenas de Galicia, Ourense no sé qué. Y al final das con personajes como Gonzalo Pérez Jácome que justo dice lo contrario y tiene su público, las cosas como son, hasta ahora ha tenido su público. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que entra a gobernar, por lo menos al principio lo hace de mano del Partido Popular, que de alguna forma le pone el freno y bueno, y aunque con anuencia en algunos temas, como decía Lalo Pavón, le permite algunos excesos, hay ese control. Ahora ese control deja de existir y aún por encima no hay alternativa para que deje de existir, con lo cual todos los excesos entran en su grado ya más mayúsculo, más extremo. Y claro, y obviamente algunas instituciones ya cansadas y agotadas pues acaban pronunciando. Hombre, del Partido Socialista hemos hecho innumerables ruedas de prensa, mociones denunciando la política cultural que se lleva aquí, o la no política cultural, o la apolítica cultural. Y si queremos ser algún día de verdad, que no sea un mantra, somos la Atenas de Galicia y queremos ser referente en algo de carácter cultural, que no olvidemos que la cultura también es turismo, la cultura es mucho más de lo que es la palabra como tal, sino va mucho más allá. Tenemos que tener una política cultural que realmente creamos en ella y que vaya justo en el sentido contrario de lo que está pasando hoy, que es cerrar, que es negar, que es terminar lo que ya existe, ¿no? Pero bueno, eso va a depender un poco de todos, ¿no? Que deje de ser así. Paco. Comparto lo que ya comentaron aquí los compañeros, pero sí que es verdad que los orensanos tenemos parte de esa culpa. ¿Por qué se ha generado este gobierno? ¿Por qué hemos dicho sí a cualquier precio? ¿Por qué para ganarse un cargo o un poder hemos tenido que depositar la confianza en una persona, que yo no le quito sus méritos, los tendrá en algunas cuestiones, pero ni en el económico, ni en el cultural, ni en otras cosas que necesita Orense, a lo mejor tenemos el gobierno que necesitamos. Por lo tanto, creo que hay que hacer una reflexión a un tiempo atrás, porque hemos llegado a esta situación sin pensarlo. Cuestión de 3 o 4 personas han decidido que nos tenía que gobernar en Orense. Y bueno, yo no sé mientras eso no sucede, lo mínimo que le podemos exigir a quien está legítimamente, que tenga un mínimo de respeto. Ya, pero es que no tiene gente siquiera para eso. Es decir, es él y él. Ya, pero... Y entonces eso así una vez funcionará, pero la siguiente no funciona. Y Orense necesita de equipos, necesita de personas que piensen, necesita de personas que tomen decisiones. Entonces, bueno, sí que tenemos la situación muy complicada. Pero, Antonio, respeto a qué? Porque, vamos a ver, en 1987, nas eleccións de xuño ou maio de 1987, saliu elexido alcalde don Jorge Bermello Fernández sin maioría absoluta. No mes de, falo ahora de memoria, no mes de novembro quizá, ou outubro, dimitiu porque non foi capaz de sacar adiante os orzamentos do ano seguinte. E foise para a súa casa e non pasou nada. Faltábanlle 2 concelleiros, bueno, ahora estou falando de memoria, para a maioría absoluta. Ahora, quen está gobernando ten 3 concelleiros de 27. Sí, pero bueno, eso siempre volvemos a ver siempre. Volvemos a la casilla de salida, hay que preguntarse a los 24. Ya no a los 3. No, pero... Claro, pero digo para que vexamos como evolucionou a situación
en 33 Sí, pero anos. bueno, tú y yo que hemos peleado ya en algunas trincheras informativas y hemos ido a sesiones plenarias y hemos estado en algunas cosas, y perdón por la autocita, había situaciones en las que se producían vergüenza, Claro, vergüenza ajena, claro. un propósito de enmienda, Claro. el reconocimiento del derecho, o sea, del valor del sitio en el que se estaba y a quién se representaba. Bueno, eso ahora no. Claro, en eso... Es decir, antes había antes había un papel asignado a un alcalde, había un papel asignado a un diputado, a un concejal. Hoy no. En eso estou Hoy pensando. no, porque se ha vulgarizado todo de tal manera que da igual. En eso estou pensando, e entonces digo, os tres que están e o que dirixe, pois hombre, a salida era no instante no minuto dicir, bueno, isto acabouse, non é posible funcionar así, isto acabouse. Pero se elo non é posible, quenes tuveron responsabilidade e teñen responsabilidade entre os 24 de capacidade para resolver esa situación, estamos esperando. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Don Francisco Novoa, muchas gracias. Y Gracias a cuidarse, vosotros. Sí, y a sí. cuidarse. Lo mismo le digo, señor Pavón, Igualmente. señor Rey. Muchas gracias. A cuidarse. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos también, claro que sí. Volvemos mañana para comentar algunas de sus noticias o la noticia y sus múltiples derivadas. Hasta entonces, a disfrutar y, como siempre, recuerden, a cuidarse ustedes también. Hasta mañana.